había fallado y bueno, el Señor, como que si fuera una denuncia, ¿verdad? Una demanda penal donde se están dando los hechos de sus faltas y pues más bien sus pecados, ¿verdad? El Señor enumerándolos con bastante precisión. Y luego después vemos cómo el Señor también incluye, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los líderes espirituales, que también tenían culpa en este asunto y bueno, pues algo que el Señor les está demandando. Por lo tanto, también está hablando, ¿verdad?, acerca de un castigo que fue irremediable. El pueblo de Israel, en este caso el reino del norte, bueno, pues padeció, ¿verdad?, de mano de varios enemigos y bueno, pues fue llevado cautivo. Vamos a continuar con el versículo 12 en adelante, así que vamos a leer estos versículos. Oseas capítulo 4, versos del 12 al final. ¿Lo leemos juntos? Dice así el pasaje: Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaban inciensos, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová, porque contra Efraín es dado a ídolos, déjalo. Sus bebidas fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Bien, decíamos que en esta siguiente parte, ¿verdad?, de lo que el Señor tiene todavía para su pueblo. Aquí ya continúa hablando acerca de las acciones que el reino del norte, ¿verdad?, había cometido, y bueno, pues de lo cual el Señor pues está molesto. Y veamos lo que el Señor está diciéndole ahí a su pueblo. Recordemos que es parte del Israel, ¿verdad?, en esa división que hubo. Ellos continúan siendo el pueblo de Dios, y las leyes y los principios que Dios estableció también eran para ellos. Dice ahí el verso 13, ¿qué era lo que hacía el pueblo? Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuvieron buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Algo que el Señor estaba recriminando en las acciones del pueblo, ¿verdad? Y sobre todo, pues en los varones. Hablábamos la semana pasada la gran responsabilidad que hay en los varones, ¿verdad? En los hogares. Los varones somos los principales responsables de lo que sucede, de lo que pasa. Entonces, este es un recordatorio para la responsabilidad que como hombres, ¿verdad?, hombres de hogar, hombres cabezas de familia tenemos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, pues dice ahí, ¿verdad?, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Dice aquí que una de las prácticas de estos pueblos que rodeaban a Israel, ¿verdad?, y pues estaban dentro en este caso, estaban dentro del mismo territorio. Dice que ellos adoraban a sus ídolos en las montañas, allá en los montes altos, y luego cosas curiosas, ¿verdad? Dice que había árboles
y nos dice aquí, ¿verdad?, la clase de árboles que había. Recordemos, hermanos, esto tan importante que la condición del clima en aquellos lugares era caluroso. Entonces, en la montaña y con estos árboles, pues era algo que podían disfrutar hasta cierto punto, ¿verdad?, de frescura. Entonces era muy agradable poder ir a aquellos lugares y estar ahí, pero no solamente era para ir y estar, pasar un día de campo, no, era para ir y traer adoración a los ídolos, no a Dios, sino a los ídolos de los pueblos paganos. Entonces el Señor, ¿verdad?, le está recriminando que el pueblo se ha contaminado, se ha contagiado. ¿En qué forma? En una actitud de idolatría. Recordemos que el punto aquí, en el libro de Oseas, es el señalamiento de parte de Dios de su idolatría, de que ellos se han separado, se han olvidado de Dios, y bueno, pues por consiguiente, ¿verdad?, han empezado a tener un sinfín de actividades contrarias al propósito, a la voluntad de Dios. Y no solamente eran las actividades cotidianas, sino que lo principal, la adoración a Dios, también lo habían contaminado. ¿Cómo? Dice ahí, ¿verdad?, que llevaron y ofrecieron inciensos. ¿A quiénes? A los dioses paganos en aquellos lugares. Fíjese bien cómo habían mezclado, ¿verdad?, la adoración de Dios con las prácticas paganas. Ofrecer incienso, algo que Dios les había demandado, algo que el pueblo conocía, sabía muy bien, y bueno, lo había cambiado, ¿verdad?, y lo habían llevado ¿a dónde? A los ídolos paganos. Leíamos la semana pasada ya en Primera de Reyes, capítulo 12 o 15, no recuerdo ahorita exactamente, donde empieza, ¿verdad?, Jeroboam a llevar la idolatría. Dice que llevó e hizo 2 becerros de oro y les dijo: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto, ¿verdad?, y a estos son los que vamos a adorar. Y dice que los llevó a determinados lugares. Y fíjese bien, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Dice que uno lo llevó a un lugar llamado Betel. Un lugar donde, ahorita leíamos en Génesis capítulo 13, no sé si prestaron atención, donde dice que Abraham ofreció holocausto a Dios en ese lugar. Fíjese bien, ¿desde cuándo, verdad? Ese lugar era un lugar que iba a ser especial para Dios. ¿Recuerdan lo que significa Betel? Casa de Dios, ¿verdad? Fíjese bien, eso por largos años el pueblo de Israel sabía el significado de ese nombre y sabía el simbolismo de ese lugar que era dedicado para Dios. ¿Y qué era lo que había hecho el pueblo? El pueblo había cambiado, ¿verdad? Cuando vemos ahí en Primera de Reyes, el pueblo empezaba la adoración de dioses hechos por el hombre, formados por las manos del hombre. Entonces, esto, ¿verdad?, que está sucediendo aquí, estamos viendo que la perversión del pueblo en cuestión de, no solamente de sus prácticas comunes, hablando de su vida cotidiana, fueron cambiadas. ¿Fueron cambiadas en qué? En unas prácticas, como lo dice al inicio del pasaje, ¿verdad? Dice ahí que había, verso primero, dice ahí que no hay verdad, no hay misericordia, ni por consiguiente dice conocimiento de Dios en la tierra. Y luego nos dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, están por encima de todo, ¿verdad? Y luego dice ahí, y homicidio tras homicidio suceden. ¿Qué era lo que era la práctica cotidiana del pueblo de Israel? En este caso, el reino del norte, todo lo contrario a lo que Dios les había demandado. Y no solamente eso, sino que la perversión en cuestión de idolatría, habían también tomado, ¿verdad?, de las cosas que Dios les había dado para ellos, para su adoración a Dios, las habían llevado a este punto de adorar a los ídolos a través de las bases o los principios que Dios les había dado de adoración. Una perversión tremenda.
había en aquel tiempo. Déjeme decirle que hoy en día no estamos tan diferentes. Estamos igual, ¿verdad? Cuando dice ahí homicidio tras homicidio, usted agarra el periódico. ¿Y cuántos muertos tenemos en Baja California? ¿Cuántos muertos tenemos en Tijuana? ¿Saben que es la ciudad con más muertos en toda la República Mexicana y en gran parte del mundo? No solamente de la República Mexicana, ni de nuestro estado, sino a nivel mundial. Tijuana es la ciudad más violenta. ¿Qué nos dice esto? Los señalamientos que el Señor le está dando a su pueblo en aquel tiempo son los mismos que hay el día de hoy. Por eso es que nosotros tenemos que reflexionar y mirar, ¿verdad?, lo que Dios nos dice por medio de su palabra a nuestras vidas. Que nuestro corazón esté preparado, ¿verdad?, para escuchar la voz de Dios y saber lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está demandando, ¿verdad?, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos en todo tiempo. No solamente era para el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad?, sino también para el día de hoy. Bueno, sigue diciendo ahí, versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos, olmos, que tuvieran buena sombra. Por tanto, vuestras hijas, fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Hasta dónde estaba llevando el pecado de los hombres? ¿Hasta dónde estaban llevando? Estaban llevando a que también las mujeres formaran parte de ello. Nos asombramos, ¿verdad?, cuando decimos los hombres, ¿verdad?, el pecado. Pues aquí todavía nos dice, todavía hay más. Dice que las mujeres también participaban en estas prácticas. ¿Quiénes? Las hijas y las nueras. Y para ellos era como normal, ¿verdad?, que ellas también participaran. Para nosotros debe de ser un escándalo, hermanos, que uno como hombre, ¿verdad?, tenga estas prácticas. Ahora, que la mujer, la hija o las nueras, ¿verdad?, lo hagan, pues ni se diga. ¿Qué tenemos que leer más para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y poder entender lo que el Señor nos está diciendo aquí? Hay tantas cosas que el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que pues muchas veces pasamos desapercibidos. Pero no, tenemos que mirar, ¿verdad?, que esto es parte de ¿qué? De las consecuencias de nuestros actos. Y esto es lo que está sucediendo dentro del pueblo de Israel. Dice ahí que las mujeres están participando en esos actos. No solamente era el acto de la fornicación, del adulterio, sino también era participar en la adoración a los dioses paganos. ¿Se fijan cómo se tergiversó todo? Y hasta dónde llega también, en este caso, la mujer a ser partícipe del pecado de los hombres. Esperemos, ¿verdad?, que esto nos retenga a nosotros, no solamente de hacer esto, ¿verdad?, de lo que nos dice aquí la Escritura, sino de lo que nos dice los primeros versículos: el robar, el no decir la verdad, el no tener misericordia y la falta de conocimiento. ¿Qué responsabilidad tan grande hay sobre nosotros, hermanos, varones? El no tener conocimiento. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nosotros podemos perjudicar que nuestra esposa, nuestras hijas, nuestros hijos, ¿verdad?, también vayan en ese rumbo? ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos, de ello? Cuando nuestros hijos hacen las mismas acciones que nosotros. Déjeme decirle que ya llevamos unas lecciones muy avanzadas, ¿verdad?, lamentablemente hacia la maldad. Cuando nuestros hijos están actuando de la misma forma de nosotros. Y es muy fácil, hermanos, poder darnos cuenta. Yo creo que muchas veces los últimos que nos damos cuenta somos nosotros los padres, ¿verdad? Pero ya cuando nos hablan de
de la escuela, que nuestros hijos se están portando mal, fíjese bien, de cuando la policía, ¿verdad?, anda buscándolos, la ley, ¿verdad?, la autoridad. Ahora nos estamos yendo diría alguno de los otros extremos, ¿verdad?, algo que no ha pasado con nosotros, podríamos decir, pero cuando la gente viene con nosotros a cobrarnos las deudas de nuestros hijos, fíjese que su hijo sacó fiado, ¿verdad?, y no ha pagado, ahí le encargo, ¿verdad? Eso, hermanos, eso es parte, ¿verdad?, del inicio de las acciones que muchas veces nuestros hijos ven en nosotros. Entonces, algo que nos debe de llamar la atención aquí es el tener cuidado, ¿verdad?, de cómo nos estamos conduciendo, porque de la medida que lo hacemos, nosotros estamos influyendo en los demás. El tomar nuestros hijos, ¿verdad?, no les podemos decir a nuestros hijos, no tomen nosotros con una botella en la mano, o con un cigarro, ¿verdad?, o no decir groserías, y nosotros las estamos diciendo. ¿Se fijan? ¿Con qué facilidad nosotros faltamos a lo que Dios les está diciendo aquí al pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Y cómo nos dice a nosotros cómo estamos fallando? Es algo que debemos de tomar en cuenta. Ok, seguimos viendo. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Verso 14. Dice así: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? Caerá. El pueblo sin entendimiento, ¿qué? Caerá. Entonces, el hogar sin entendimiento, caerá. La iglesia sin entendimiento, caerá. La sociedad sin entendimiento, caerá. Eso es lo que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad en mí como esposo, como padre de familia. Mi responsabilidad está dentro de la iglesia como líder y como parte de la iglesia. Es responsabilidad mía. Y como iglesia dentro de esta sociedad también somos responsables. Déjenme decirles. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para que el conocimiento de parte de Dios no sea desechado, ¿verdad?, por nosotros. Que entendamos la gran responsabilidad que tenemos de ser instruidos, de ser enseñados en la palabra de Dios. Usted y yo no podemos decir ya lo sabemos todo. Todavía tenemos mucho que aprender. Entonces, tenemos que ponernos, ¿verdad?, al corriente, como decimos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder hacer la voluntad de Dios. Ok, dice ahí el verso 14: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Fíjese bien, aquí está diciéndoles, ¿verdad?, que las hijas no es que no sean responsables, sino que la responsabilidad recae en el varón. Entonces, responsabilidades hay, pero ¿quién es el que provoca? ¿Quién es el que hace, verdad, que se lleven a cabo estas acciones de esta forma? El hombre. La responsabilidad de nosotros. Ahora, aquí dice, ¿verdad?, que el Señor no las iba a castigar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad era del hombre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tan grande es nuestra responsabilidad dentro de nuestros hogares? Ok. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿verdad?, cuando dice ellos mismos, ahí se está refiriendo a los hombres. Han puesto el ejemplo, un mal ejemplo. Dice ahí, se van ¿con quién? Con rameras. ¿Quiénes eran las rameras? Las rameras eran las sacerdotisas
que ofrecían holocaustos, ¿verdad?, en los templos paganos. Entonces, los israelitas iban a estos lugares y ¿qué encontraban allá? Encontraban a estas mujeres con las cuales a través del acto sexual, ¿verdad?, era ofrecimiento a los ídolos, a los dioses paganos. Entonces, ¿qué era lo que hacían las mujeres? Las hijas, las nueras. Bueno, ellos lo hacen y lo hacen porque están adorando, pues nosotros también vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también vamos a adorar. Esa era la razón como ellos veían las cosas. Cosa muy contraria, ¿verdad?, a lo que Dios les estaba demandando. Decíamos, el Señor, a través de la vida de Oseas, a través del matrimonio de Oseas, les está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son este pueblo, ¿verdad?, que representa a la mujer, ¿qué?, adúltera. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo en esa condición espiritual, un adulterio, una fornicación espiritual. Ustedes me tienen a mí como Dios, pero van y adoran a los dioses paganos. Y no solamente eso, les llevan inciensos y practican las actitudes, ¿verdad?, las acciones, los métodos de adoración de ellos. Era lo que Dios les estaba diciendo. Y aquí les está haciendo una recordación de lo que está sucediendo ya con el pueblo. Ok. Dice ahí, ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Cuando ustedes están en esas prácticas, lo que continúa, lo que sigue es que ustedes van a ser destruidos. Y cuando dice ahí, ¿verdad?, caerá el pueblo sin conocimiento, ellos no entienden el castigo que viene contra ellos por causa de sus acciones que ofenden a Dios, que van en contra de Dios. Entonces ellos siguen y siguen y siguen y siguen, y no pasa mucho tiempo cuando el reino del norte es sometido a cautiverio por los asirios. Caen en cautividad, ahora son esclavos. Cuando ellos podían disfrutar una libertad, ahora ellos están viviendo en esclavitud. Eso es lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Porque se han olvidado de mí, no han entendido lo que les estoy diciendo a través de la vida del profeta, de Oseas. Entonces ustedes, ¿verdad?, van a recibir un castigo. El pueblo sin entendimiento caerá. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros si no atendemos, si no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Va a venir sobre nosotros castigo. Y puede ser chico o puede ser grande, ya independientemente, ¿verdad?, de cómo lo veamos cada quien en su punto de vista o en nuestro punto de vista. Pero déjeme decirle que el alejarnos, el apartarnos, el darle la espalda al Señor, trae consecuencias. Y eso es lo que le estaba advirtiendo aquí a su pueblo, y le está diciendo ahí, ¿verdad? La falta del conocimiento va a traerte situaciones adversas, difíciles, que vas a lamentar. Ok, seguimos viendo, verso 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Fíjese bien, el Señor, con lo que le está diciendo al reino del norte, el Señor, fíjese bien, le está advirtiendo a Judá, al reino del sur, que no caiga en lo mismo. Ustedes han escuchado ese dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, hagan de cuenta que ahí el Señor les está diciendo este dicho. Judá, presta atención. ¿Por qué? Porque lo que viene sobre el reino del norte, sobre el reino de Israel, va a ser de lamentación, va a ser de sufrimiento. Por lo tanto, Israel, tú vas a sufrir tus consecuencias, y tú, Judá, ¿verdad?, prepárate para que no caigas en ello. ¿Saben qué pasó?
Judá por 100 años solamente pudo mantenerse medio, ¿verdad? Pero fíjese bien, después cayó también en cautiverio. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? La advertencia es que lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? A Israel, pues también nos está diciendo, ¿verdad? Que nos preparemos, que tengamos cuidado en cómo nosotros nos conducimos. ¿Por qué? Porque inminentemente, ¿verdad?, viene castigo sobre aquel que desobedece. Y eso lo podemos entender muy claramente como padres, cuando nuestros hijos desobedecen. ¿Verdad que les damos disciplina, les damos un castigo? Dependiendo de la acción, bueno, pues viene la consecuencia, ¿verdad? Ya sea que le demos, como dicen por ahí, ¿verdad?, calor, le acerquemos una varita, o le retengamos, o no lo dejemos salir, y entonces el hijo, ¿verdad?, o la hija empieza a aprender que se le quitan privilegios y que no tiene que conducirse o comportarse como lo hizo. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar ese tipo de consecuencias. El Señor le estaba advirtiendo aquí a Judá que tuviera cuidado. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. El ejemplo. Qué importante es, hermanos, el ejemplo, ¿verdad? Para bien o para mal. Es importante que nosotros veamos las consecuencias. Si es para bien, qué bueno, ¿verdad? Porque de lo que hagamos, nuestros hijos o los que están a nuestro alrededor van a recibir, ¿verdad?, pues alguna enseñanza buena, o podrán ser partícipes, ¿verdad?, de las bendiciones de parte de Dios, ¿verdad?, que nos da. Pero si son acciones malas que nosotros hacemos en desobediencia a lo que Dios nos demanda, pues los que están a nuestro alrededor también podrían ser perjudicados. Y bueno, pues es lo que menos queremos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la condición de los tiempos y queremos que sean mejores para nuestros hijos? Hermanos, ante los tiempos que estamos viviendo son difíciles, muy difíciles. ¿Y saben qué? Por la condición del pecado, por falta de conocimiento, el pueblo está cayendo, entonces las condiciones van a ser más difíciles todavía. Si el pueblo vivía en libertad y tenían bonanza de las cosas materiales, el pueblo, ¿verdad?, estaba bien, diríamos, material, económicamente, podría esperarse, ¿verdad?, que los tiempos que vinieran fueran mejores. Pero en la cuestión de su adoración, de su servicio a Dios, ahí sí estaban reprobados. Entonces las consecuencias y las condiciones iban a empeorar. Y cuando iban a empeorar, era que iban a venir otros pueblos y los iban a tomar como esclavos. Y ahora, cuando ellos trabajaban para sí, ¿verdad?, ahora iban a trabajar para otros. Y a través de ese dolor y ese sufrimiento, ellos entenderían, ¿verdad?, que en esa condición no estaban mejor que antes. ¿Y qué era lo que les había llevado a esa condición? El haber desobedecido a Dios. Por eso, cuando algo esté pasando en nuestras vidas, hermanos, que nos haga pensar, ¿verdad?, cuál es la razón de lo que está sucediendo en mí, ya sea para bien, que podamos entender, ¿verdad?, que Dios nos está bendiciendo porque estamos siendo obedientes, o si es para mal, ¿verdad?, que nosotros entendamos cuándo le hemos faltado a Dios para que rectifiquemos, pidamos perdón, confesemos nuestro pecado y el Señor, ¿verdad?, manifieste su misericordia y nos perdone. Algo que vemos en el libro de Jueces, ¿verdad?, muy continuo, muy seguido, y es algo para que nosotros podamos aprender aún, ¿verdad?, el día de hoy. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Judá, aprende, ¿verdad?, aprende de los demás. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Que también necesitamos recibir enseñanza. Y dice, y no entres en Gilgal, ni subáis a Betabén. ¿Saben qué es Betabén? Betabén es un nombre irónico que se le dio a Betel.
Betaben es casa de iniquidad o casa de maldad. Eso era lo que se practicaba ahora en Betel. Cuando era un lugar de adoración al Dios verdadero, el pueblo, por falta de conocimiento, hizo a un lado, ¿verdad?, todo aquello que representaba este lugar, y ahora lo que hicieron es traer otros dioses, que eso fue lo que hizo Jeroboam, vamos a verlo, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y eso fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Fíjese bien lo que nos dice aquí de este hombre, ¿verdad? Este hombre, por temor de que el pueblo se regresara y conformaran nuevamente un solo pueblo, él dijo: no, lo que nos puede dividir aquí es la adoración a Dios. Por lo tanto, yo les tengo que dar algo al pueblo. ¿Qué es? Bueno, pues un par de ídolos, ¿verdad? Dice ahí, unos becerros de oro. Y lo puso uno en cada lugar, y ya no van a ir hasta Jerusalén, ahora aquí podemos adorar. Y ahí viene la corrupción espiritual del pueblo de Israel, en este caso del norte. Y bueno, pues no solamente era la adoración, sino también dice ahí que tomó a algunos hombres, ¿verdad? Ahí los puso como sacerdotes. ¿Se fijan cómo querían que el pueblo conociera la voluntad de Dios? Y eran hombres no puestos por Dios. Y esto, hermanos, nos habla mucho a que nosotros podamos entender quiénes son nuestros líderes. ¿Quiénes son nuestros líderes? Estamos viendo, hermanos, que ahorita se están abriendo iglesias por todos lados, y por lo tanto, ¿verdad?, el que quiera hacer su iglesia, la puede hacer. Nomás con que se aprenda 2, 3 versículos, no importa que no los diga como dice ahí la escritura, con que le diga lo que él quiere decir y que la gente quiera oír, con eso es suficiente. ¿Por qué cayó el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento de quién? De líderes verdaderos. Y saben que muchas veces eso es lo que sucede no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de los hogares. Cuando hablábamos acerca de la responsabilidad del varón, no tomamos nuestra responsabilidad en serio, y ahí dejamos que las cosas sucedan o vayan, ¿verdad? Y que el tiempo las arregle. Bueno,
Aquí nos dice, ¿verdad?, que el pueblo empezó a hacer este tipo de prácticas, y el Señor les dice: ni subáis a Betabén, ciudad o casa de iniquidad, donde era la casa de Dios, donde se le conocía como casa de Dios. Ahora el Señor no quiere saber nada de ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí ahora hay iniquidad. Todo lo que es contrario al plan, al propósito de Dios para con su pueblo. Y cuando hablamos de ello es la adoración. ¿Cómo el pueblo podía tener comunicación con Dios? A través de aquellos hombres que Dios había establecido, ¿verdad?, como sacerdotes, como profetas. Estos hombres dijeron: aquí no importa, cualquiera puede ser. Entonces desde ahí se está menospreciando la orden de Dios. Y lo vemos ahora también en nuestros días, ¿verdad? Bueno, pues podemos hablar de pasajes del Nuevo Testamento donde hablan acerca de los falsos maestros, de hombres, ¿verdad?, que vienen en una actitud camuflajeada dentro de la iglesia. ¿Para qué? Pues para hacer daño. Y como muchos, ¿verdad?, siguen este tipo de liderazgos. Bueno, esto, hermanos, es que nos lleve, ¿verdad?, a escudriñar la palabra para el día de hoy. Hoy tenemos muy claro, hermanos, muy claro, ¿verdad?, allá en el Nuevo Testamento, hablando de Timoteo, ¿verdad?, y Tito, las características o los requisitos de los líderes. Y fíjese bien, habla ahí de los pastores. No habla de profetas, ni tampoco habla de apóstoles. Así que no pensemos, ¿verdad?, que es un grado superior de espiritualidad de estos hombres. Y por lo tanto, ¿verdad?, podemos seguirlos. Esto nos enseña muy claramente lo que el Señor establece y lo que nosotros tenemos que seguir. Así de fácil y de sencillo. ¿Y cómo somos calificados nosotros los líderes? En base a esos versículos. Por ahí, ¿verdad?, alguien dice: no levantéis la mano contra el ungido de Jehová, así que ustedes no pueden hablar en contra mía, no pueden descalificarme, no pueden decir nada. Déjeme decirle que eso es una verdadera mentira. La palabra de Dios tiene la autoridad, y si usted la lee y si usted la conoce, usted puede, ¿verdad?, con toda libertad venir y decirnos: hermano, usted está fallando en esto y en esto y en esto. Así que el líder no se puede sentir intocable, como el Señor le está diciendo aquí a estos hombres, ¿verdad?, su responsabilidad, su culpa, como también su castigo. Ok, entonces el lugar de adoración ha sido pervertido. El Señor no lo quiere. No quiere, ¿verdad?, que se haga eso ahí. Bien, dice ahí, dice el final del verso 15: ni subáis a Betabén, ni juréis, ni juréis. Era importante, ¿verdad?, cuando el pueblo, ¿verdad?, juraba por Jehová, y era algo que Dios les había dado, ¿verdad?, como un respaldo de que Dios estaba con ellos, para que todo lo que ellos hicieran y lo hicieran conforme a la voluntad de Dios, Dios iba a estar con ellos. Pero aquí Dios dice: ni me mencionen, ni me incluyan en esa adoración. ¿Por qué? Porque ahí yo no estoy. Yo no quiero saber nada de ustedes, ¿verdad?, con eso. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros, fíjese bien, estamos en una actitud de rebeldía en contra de Dios, y nosotros seguimos parándonos al frente y seguimos orando y seguimos hablando, el Señor lo desaprueba. Si nosotros no venimos primeramente en una actitud de arrepentimiento
por nuestras faltas, nosotros no podemos tener esa comunión con Dios. Y esa es la invitación que Dios está haciendo aquí a su pueblo. El Señor les está diciendo todo esto para que el pueblo entienda que en Él solamente hay perdón de pecados. Que el pueblo pueda ir a Dios en una verdadera actitud de adoración y de arrepentimiento, y que confiesen su pecado y pidan perdón. Y entonces, ¿verdad?, va a continuar el flujo de bendición de parte de Dios, primeramente con su misericordia. Algo que el pueblo se había olvidado y que ya no estaban practicando y que Dios les había demandado. Entre ustedes ya no hay misericordia. El Señor le está diciendo muy claramente: yo continúo, yo permanezco, yo sigo adelante, ¿verdad?, en esa actitud. Por eso les estoy diciendo esto, para que ustedes vengan en arrepentimiento, y yo, ¿verdad?, en misericordia actúo para con ustedes, perdonando sus pecados. Y entonces sí, volvemos otra vez ¿a qué? Al principio. ¿De qué? De nuestra relación. Una relación sana, una relación sin pecado, una relación de corazón, ¿verdad?, hacia Dios. Entonces el Señor le está diciendo ahí, ¿verdad?, que no juren ahora, ¿verdad?, por Él. Y luego le dice: vive Jehová. O sea, lo que les estoy diciendo, esto es real, esto es cierto. No lo tomen a la deriva, ¿verdad? No lo tomen así como algo sencillo, no. Tienen que tomarle la verdadera intención, la profundidad de lo que el Señor les está diciendo. Y luego sigue ahí, hermanos, verso 16: porque como novilla indómita se apartó Israel. Aquí el Señor está utilizando un ejemplo de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Dice ahí que el pueblo de Israel, fíjese bien, se está conduciendo como ¿qué? Como novilla indómita. Una novilla es un animal, un becerrito, ¿verdad?, de este pequeño, y dice que se conduce sin control, de no permitir ser domado. Así es como dice el Señor, ¿verdad?, al pueblo de Israel. ¿Cómo lo está viendo? Como una novilla indómita, alguien que no quiere tener control sobre uno, que no permite el control sobre uno. Y esto lo vemos, hermanos, por ejemplo, en la cuestión de el ser humano, ¿verdad? Ya no vamos a decir solamente la mujer o el hombre, ¿verdad? Los dos. Llegamos a determinada edad y cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Ahí andamos, ¿verdad?, con las frases: ay, híjole, se ve ridículo. Sí, vemos a las personas aquellas, pero nos vemos nosotros también. Muchas veces, así como se ve aquella persona, más mal todavía nos vemos nosotros. Porque decimos que tenemos capacidad de discernir y no vemos nuestra condición. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes están juzgando a Oseas y a su esposa, pero no se están dando cuenta que ustedes, ¿verdad?, están en una condición peor. Yo les he puesto este ejemplo para que ustedes puedan mirar y puedan entender su condición, pero ¿saben qué? No han abierto los ojos. Ustedes continúan en una actitud peor. Por eso el Señor les dice ahí, ¿verdad?, ustedes se conducen como una novilla indómita, un animalito que no tiene manera, ¿verdad?, de ser domado. Y luego sigue, ¿verdad?, ahí el Señor diciéndoles a través de estos ejemplos: porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Es una pregunta que está haciendo el Señor. Pero fíjese bien la profundidad de esta pregunta. Dice: ¿los conducirá, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Miren, la acción, ¿verdad?, de ser pastor en aquel tiempo era llevar a los animales a comer y luego en la noche resguardarlos en un lugar cerrado, donde podría tener un mayor control el pastor de las ovejas. ¿Para qué? Bueno, pues para que los animales, ¿verdad?, feroces no vinieran y se las comieran.
hubiera daños. Y eso era lo que hacía el pastor, ¿verdad? Las ponía en un lugar estrecho para cuidar de ellas lo mejor posible. Pero aquí el Señor les está diciendo, ustedes, en su actitud de rebeldes, van a ser esparcidas, van a ser tomadas por estos pueblos como esclavos y van a ser llevados pues a los confines conocidos de aquel tiempo. ¿Ustedes creen que yo voy a poder ver por ustedes? No es que el Señor no tuviera poder, es que el Señor estaba abandonándolas, estaba dejándolas, porque eran rebeldes. Y eso es lo que pasa también el día de hoy, ¿verdad? Cuando se le llama la atención a las personas y la persona aquella es rebelde y no quiere escuchar, ¿verdad?, las razones de lo que la palabra de Dios dice, entonces la Escritura nos habla y nos dice, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Y todavía va más profundo. El apóstol Pablo habla y dice, lo entregué a Satanás. ¿Para qué? Bueno, pues para que allá, ¿verdad?, se las averigüe. Esto es lo que nos está diciendo aquí, hermanos, que el Señor nos deja por nuestra rebeldía. No hay por otra razón, sino porque somos rebeldes. Entonces el Señor no va a tener cuidado de nosotros. Y por más que estemos orando nosotros, ¿verdad?, por aquellas personas, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque aquella persona no quiere saber nada de Dios. Solamente apelamos a la misericordia de Dios, ¿verdad?, para que aquella persona tenga oportunidad. Y hasta ahí es todo lo que podemos hacer. Pero el Señor está diciendo aquí claramente que Él no va a andar pastoreando a todo este rebaño, ¿verdad?, por todos estos lugares a donde han sido llevados por causa de su rebeldía. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice a nosotros, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, tiene que tener este resguardo. No estamos hablando del edificio, estamos hablando de la iglesia, de lo que el Señor nos ha dado a nosotros en beneficio, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos tener, podemos ser dentro de ello. Y cuando nosotros andamos en una actitud rebelde, estamos fuera de la protección de parte de nuestro Dios. Y todo lo que pueda sucedernos o pueda pasarnos, pues va a recaer sobre nosotros por nuestras decisiones propias. ¿De qué? De alejarnos del Señor. Aquí lo que el Señor les estaba cuestionando era su fornicación, su idolatría espiritual. Sí, también lo que hacían, ¿verdad?, físicamente, pero todo esto inició en su vida espiritual. Y eso es lo mismo que sucede dentro de nosotros. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, déjeme decirle, no muy lejos, ¿verdad?, vamos a encontrar consecuencias. Si no es que ya las estamos pasando. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que nosotros tenemos la oportunidad, ahorita, ¿verdad?, que estamos escuchando, porque el Señor, en su misericordia, pone el conocimiento para que su palabra, ¿verdad?, pueda ser llevada y pueda ser alcanzada por quien tiene necesidad. Ok, entonces vemos la recomendación que Dios da a Judá, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel? Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará Jehová. Ahora Jehová, como a corderos en lugar espacioso, el Señor no va a estar ahí. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Aquí nos pone a Efraín, ¿verdad?, como un líder dentro de el reino del norte. Y aquí vemos nuevamente cuánta responsabilidad hay sobre cada uno de nosotros.
cuánta responsabilidad hay sobre cada uno de nosotros en cómo lo manifestamos. Puede ser dentro de la iglesia, ¿verdad? Como es mi testimonio, nos podemos portar muy bien. Pero en la casa, ¿cómo somos? En la casa me conoce mi esposa, me conocen mis hijos. ¿Cómo nos ven? ¿Somos el ejemplo que Dios quiere que seamos? En la sociedad, ¿verdad? En el trabajo. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo somos? Hay gente que se sorprende, ¿verdad? Porque allá en la calle somos uno y en la casa somos otro. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos ningún cambio. Somos de una sola pieza, somos íntegros. Aquí el Señor, ¿verdad? Está diciendo cómo debe de ser la conducta, el comportamiento. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Nos dice el verso 18. Bueno, vamos a ver Jeremías 7:16, léanlo por favor. A ver, nuevamente, nomás quítese el cubrebocas para leer este versículo. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Se fijan lo que dice el Señor? No ruegues, no ores por este pueblo. Cuando dice déjalo. Esto, hermanos, nos habla acerca de lo indignante que es el pecado, ¿verdad? Contrastado con la santidad de Dios. Y no importa, hermanos, qué pecado estemos cometiendo o hayamos cometido, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Dios? Al punto que dice estas palabras, ¿verdad? O esta palabra, una sola palabra, todo lo que nos dice, déjalo. Ok. Verso 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra tan fuerte de déjalo? Ya vimos lo que significa déjalo, ¿verdad? No ores, no ruegues, no pidas, no intercedas. ¿Por qué razón? Dice ahí que su bebida se corrompió. Fíjese bien, aún las cosas a su alrededor las habían echado a perder. Corrupción espiritual y corrupción, ¿verdad? En las cosas de su vida importante, ¿verdad? De su vida cotidiana. ¿Dónde no estaba la corrupción? Lo que provocaba la idolatría. ¿Al punto de qué? De que corrompió. ¿Qué cosa? Su alimentación. Podríamos nosotros decir en nuestros días, ¿verdad? Nuestra comida está corrompida. Y tanto que está corrompida, ¿verdad? Que los doctores nos prohíben tantas cosas. Así rápidamente, ¿verdad? Se habla de la comida chatarra. ¿Por qué no se recomienda la comida chatarra? Porque va a perjudicar, ¿verdad? Nuestra salud. A la larga o a corto plazo, pero va a afectarnos. Una de las cosas, ¿verdad?, que se ha dicho es que tantas personas que han muerto por causa de la pandemia, fíjese bien, dicen que en México es por causa de la obesidad. O sea, ¿hasta dónde llega, no? Todo esto, hermanos, nos habla acerca de nuestro estilo de vida. Que nosotros decimos, esto está bien,
esto es pequeñito, esto está mal, ¿verdad? Pero delante de Dios, ¿cómo es? ¿Será visto a través de los ojos de nosotros? No, ¿verdad? Dios, al contrario, quiere que nosotros veamos a través de sus ojos. Por eso es que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Por eso habla ahí de misericordia, ¿verdad? Para que nosotros seamos empáticos y apliquemos, ¿verdad?, este principio característico de nuestro Dios, y que también nosotros, ¿verdad?, podamos llevarlo también a la práctica. Entonces aquí dice ahí que la bebida se corrompió, y luego dice ahí, fornicaron sin cesar. Hermanos, aquí nos habla y dice que estas prácticas no tenían llene en la cuestión de la sexualidad, contraria a la voluntad de Dios. No había llene. O sea, esto nos dice, hermanos, qué grado era de corrupción del pueblo de Israel. Ahora, déjeme decirle, hermanos, no estamos mejores que ellos. Hoy en día, ¿verdad?, ya hay una ley donde, bueno, en algunos estados, pero al rato vamos a tener todo el país, donde está permitido el aborto. ¿Saben cuál es el principio de por qué poner esta ley? De que el aborto no sea penado. Número 1, por no hacerse responsables de las criaturas que vienen por causa de esas relaciones sexuales. Esa es la razón. Y ustedes vean quiénes están en las marchas. ¿Saben quiénes están en las marchas? Los jóvenes. Porque quieren tener una vida desenfrenada, una vida de placer, sin límites. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo mismo que el Señor les está diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice ahí que ellos no tenían llene en tener relaciones sexuales. No sé si era porque en verdad iban y adoraban, ¿verdad?, y creían que eso era bueno, o si era porque ellos tenían ese deseo, ¿verdad? Dijeron, pues nomás una mujer, no, mejor varias, ¿verdad? Y cada vez que vaya, pues es permitido, y otra vez, ¿verdad?, regresaban. Y así, ¿verdad?, era la constante de estos hombres. Tan al punto que habían pervertido también a las mujeres, y las mujeres también estaban en esas prácticas. Las mujeres iban porque no tenían relaciones sexuales con sus esposos, porque los esposos estaban allá teniendo relaciones con todas aquellas sacerdotisas, entonces no tenían relaciones sexuales, no podían quedar embarazadas. No, pero nosotros estamos adorando a la diosa de la fertilidad. Pues vamos a tener relaciones con los sacerdotes. Y como va a ser de un sacerdote, pues es lo máximo, ¿verdad? Fíjese bien la mentalidad con la cual ellos practicaban ese tipo de cosas. Hoy en día vemos determinadas sectas que así se manejan, así se conducen. Porque el líder, ¿verdad?, es una persona con un coeficiente intelectual muy alto. Pues la mujer, ¿verdad?, quiere tener relaciones sexuales, y si va a tener un hijo, pues que sea de alguien que tenga mucha cabeza. ¿Y qué es lo que está diciendo la Escritura? El pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. ¿Se fijan las cosas contrarias, cómo actúa el ser humano? O sea, cómo se conduce en una forma contraria, arbitraria de los principios de Dios. Hermanos, eso es lo que pasa el día de hoy también. Y es de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que la palabra de Dios es vigente. Tanto fue para aquel tiempo que se necesitaba, como para el día de hoy, hermanos, que no estamos mejores. Dice ahí, ¿verdad? Amaron, no alcanzo a mirar. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Sus príncipes, los principales, los líderes del pueblo, ¿verdad?,
y de las tribus, ¿qué hicieron? Lo mismo. Al punto, ¿verdad?, que dice que todo lo que ellos hacían avergonzaba a Dios. Avergonzaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros actos? ¿Cuántos de nosotros vamos corriendo y decimos, ay, ahora fuimos a la iglesia, ¿verdad? Y estuvo muy bueno el servicio. Alabamos y adoramos a Dios. Y el Señor nos dijo esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? A través de la predicación. Pocas veces. Pero ¿cuántos nosotros platicamos, verdad? Lo que hicimos el fin de semana. Y fíjate que me tomé unas cervezas, ¿verdad? Y fíjate que fui con una mujer. Eso es lo que nosotros escuchamos. Esa es la actitud de la gente hoy en día. Y de lo cual el Señor también se avergüenza. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿verdad?, que el mensaje que Dios estaba dando para el reino del norte es vigente para el día de hoy. Y por último, dice ahí el verso 19, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. El viento los ató de sus alas. O sea, cada acción, ¿verdad?, que había, el pueblo allá iba. Un nuevo pecado, vamos para allá. Una nueva práctica, vamos para allá. Todo eso se les hacía novedad y el pueblo, ¿verdad?, iba. Y dice ahí la Escritura, todo eso para el Señor, ¿qué? Era vergüenza. Esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, hermanos, todo lo que hacemos en el día. Nos tiene que llevar a esa reflexión. A todo lo que hicimos en el día, ¿verdad? Y bueno, esto hice, esto no hice. ¿Qué de ello, verdad, fue bueno? ¿Qué de ello fue malo? ¿Qué de ello agradó a Dios? ¿Qué de ello desagradó a Dios? Y cuando nosotros hacemos ese análisis, ¿verdad?, entonces nosotros podemos presentarnos a Dios y decirle, ¿verdad?, perdóname, ¿por qué? Porque mis actos no fueron cosas agradables delante de ti. O qué bueno, ¿verdad?, que hice esto y esto y esto y otro, pero lo hice para dar honra y gloria a tu nombre. Son cosas muy diferentes, ¿verdad?, a lo que el pueblo estaba viviendo en aquel tiempo. El día de hoy, el Señor nos habla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos como el pueblo de Israel en aquel tiempo. Que prestemos atención a su palabra y que ese conocimiento que Él nos da nos lleve a una relación más fortalecida, ¿verdad?, con nuestro Dios, y que todo lo que hagamos gire en adorar y alabar el nombre de Dios. Y todo aquello que el Señor nos revela que hemos hecho contrario a su voluntad, nosotros con toda humildad podamos ir delante de Él, ¿verdad?, en arrepentimiento, y pidamos perdón. Que el Señor sea quien nos muestre, ¿verdad?, su palabra y nos ayude en nuestro diario vivir, porque hay grandes responsabilidades en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, se sigue manifestando día con día, y lo podemos ver, Señor, a través de este pasaje en el cual, Señor, tú nos manifiestas tu voluntad. Tú manifiestas, Señor, el corazón de tu pueblo, y el día de hoy, Señor, también desnudas nuestra vida, Señor, delante de ti. Señor, que podamos aprender, que podamos tomar en cuenta tu palabra y podamos, Señor, responderte, Señor, como tú nos lo estás demandando. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno, Señor, y nos has dado esta oportunidad para presentarnos delante de ti y darnos cuenta, Señor, en realidad lo que somos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos más de este viejo hombre, de la carne, Señor, con la cual tenemos lucha,
Y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestras vidas y nos haga crecer, y nos haga madurar, y nos haga avanzar, Señor, en nuestra condición espiritual. Que tu iglesia, Señor, aquí en este lugar pueda ser edificada y a través de tu palabra, Señor, pueda crecer y pueda ser alimentada, Señor, para que en los días de nuestra vida, Señor, podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos ser ese testimonio, Señor, que tú quieres que seamos, que podamos presentar, Señor, esa defensa y esa mansedumbre, Señor, contra todo aquel que nos demanda razón de ti. Ayúdanos, Padre eterno, a que estemos siempre dispuestos a cumplir, Señor, y a hacer tu voluntad, a ser obedientes y ser fieles a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga.